Bienvenidos hoy a nuestro tema Siguiendo un buen ejemplo, un tema que nace del pasaje de 2 de Timoteo 3:10, donde Pablo da el testimonio de cómo Timoteo ha seguido su ejemplo en dos áreas importantes, como fue en su conducta, copiando la conducta de Pablo, que era irreprochable, y también en la disposición de sufrir por causa del Evangelio. Este pasaje nos brinda una variedad de temas. Ahora les voy a nombrar algunos para que se den una idea de cuántas cosas contiene este pasaje, pero nos vamos a estar en el cuarto. El primero es la disposición de Timoteo en seguir el ejemplo de Pablo, que Pablo le dio, lo que le implicó ser un obrero del Señor. El número 2 dice los grandes daños que causan hombres indignos dentro de la iglesia. El 3 nos dice la importancia de recibir la enseñanza de la palabra de Dios desde la niñez y la influencia de ella para que podamos desarrollar el carácter cristiano. Y el 4, que les decía que es donde nos vamos a quedar, la importancia de imitar los buenos ejemplos, siendo este el tema que desarrollaremos. Dice, consciente o inconscientemente, todos nosotros somos influenciados por nuestro medio ambiente, principalmente por las personas. La imitación se da en medio de quien da el ejemplo y quien lo observa para imitarlo. El ejemplo puede ser bueno o puede ser malo y se puede imitar consciente o inconscientemente. De ahí la importancia que hay en el saber asociarse con las personas correctas. ¿Se acuerdan del dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Punto número 1, el ejemplo de Pablo, su vida irreprochable. Vamos a leer el verso 3:10, que es donde sale el tema de esta clase. Pero tú, dice, has seguido mi doctrina, mi conducta, el propósito, la fe y la longanimidad, que longanimidad es firmeza, el amor y la paciencia. Si ustedes se devuelven al comienzo del capítulo 3, del verso 1 al 9, hay una descripción de hombres malos. Dice que se habían introducido en las iglesias causando grandes daños. Ahora el verso 10 que yo acabo de leer tiene un elogio de Pablo a Timoteo, haciendo esto un contraste entre los falsos cristianos con el testimonio ejemplar que estaba dando Timoteo. Pablo le dice, pero tú has seguido. Dice, el verbo seguir está en tiempo aoristo. Aoristo es una palabra que proviene del griego, que significa indeterminado o indefinido. Así que nosotros podemos traducir esa misma frase por, pero tú seguiste. De esta manera, las palabras de Pablo van a adquirir mayor fuerza porque lo ubica la conducta de Timoteo en el tiempo en que los falsos hermanos andaban haciendo sus malas conductas en la iglesia. Mientras ellos hacían lo malo, la conducta de Timoteo imitando a su líder era irreprochable. Mientras ellos traían escándalo dentro y fuera de la iglesia, Timoteo lo contrarrestaba con su vida ejemplar. Pregunta, ¿de qué manera fue que siguió Timoteo el ejemplo de Pablo? Dice, estando de cerca, estando a su lado. Esta es la idea que comunica el verbo cuando dice has seguido en el idioma original que fue escrito. De cerca, diariamente, es cuando podemos conocer mejor a las personas y lo que hacen y lo que creen, o sea, la comunión, las vivencias, las experiencias, el verse uno al otro de cerca y diariamente. Así que hacemos la otra pregunta.
qué era lo que Timoteo había seguido de cerca de Pablo. Dice su doctrina. Cuando dice su doctrina se está refiriendo al Evangelio, la exposición en palabras de la persona de nuestro Señor Jesucristo. De esto se trataba la exposición de la doctrina. Cuando Pablo le dice, tú has seguido mi doctrina, le da a entender que esa doctrina es de Dios. Así se lo dice a Tito en el capítulo 2, verso 10, para que en todo, dice, adornéis la doctrina de Dios. Así les compruebo lo que dije del verso anterior. También dice, siguió su conducta. Vea que va una seguida de la otra. Primero la doctrina, o sea, las palabras que él hablaba acerca de nuestro Señor Jesucristo, y luego sigue el resultado de recibir aquellas palabras, que era la conducta. Dice, una vez más vemos que cuando hay una sana doctrina, hay una buena conducta. La vida ejemplar que el apóstol pudo tener fue el resultado de su íntimo contacto con el Evangelio de Jesucristo. O sea, una cosa llega y trae resultados. Dice, cuyo contenido él lo denominaba como la doctrina, la columna vertebral de su fe, de sus creencias. Punto B. Dice, sus sufrimientos por el Evangelio. Versos 3:11 nos dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas, dice, me ha librado el Señor. Estos sufrimientos y persecuciones que Pablo se refiere ocurrieron en el primer viaje misionero de Pablo, que lo registra el libro de Hechos, capítulo 13 y 14. Yo le voy a dar una pequeña reseña de lo que esto decía. Dice en el verso 13:50 de Hechos, la primera persecución fue hecha por los judíos en Antioquía de Siria, levantando contra Pablo y Bernabé a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. Aquí tienen el verso que me respalda lo que yo estoy diciendo. También en el 14:3 vemos que de Antioquía se fueron a Icono. Allí el Señor los usó haciendo grandes señales y prodigios. También tenemos el verso 14:5, donde dice, esto molestó, lo que ellos estaban haciendo, a los enemigos del Evangelio, los cuales levantaron a los gobernantes para perseguir a estos misioneros del Señor. También dice en el verso 14:6 cómo ellos tuvieron que huir a Listra y a Derbe, y estando ahí en Listra, el Señor sana a un cojo de nacimiento, y los habitantes de esa ciudad pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses. Pueden continuarlo en el 14 del 8 al 11. A Bernabé lo identifican en el 14:13 con Júpiter y a Pablo con Mercurio, que era Hermes. El alboroto por aquella sanidad fue tan grande que el sacerdote trajo toros y guirnaldas y quería ofrecerles sacrificios a ellos. También en el 14:19 dice que después de que la gente se calmó, judíos de Antioquía que habían llegado a aquel lugar e Icono persuadieron a la multitud para apedrear a Pablo dejándole como muerto. Y en el 14:22 nos dice cómo el Señor guarda la vida de su siervo, quien se fue rumbo a Derbe, confirmando a los hermanos, o sea, contándoles y dándoles testimonio. Dice, y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, dice, en el reino de Dios. Fíjese, no entremos al reino de Dios, sino entremos
en el reino de Dios, estar en un estado. Timoteo era de Listra, de manera que él debió enterarse de todo este pequeño resumen que en aquel momento fueron grandes acontecimientos. Así que él debió de enterarse de todo esto porque él estaba ahí en Listra. Dice, y cuando Pablo visita por segunda vez esta región, los hermanos le recomendaron a Timoteo para el ministerio. Y desde ese momento se convierte Timoteo en uno de los compañeros de viaje del apóstol. Esto lo pueden leer en 18:16 del 1 al 3. Dice, debió tener para Pablo un gran significado que Timoteo, sabiendo lo que él había padecido por causa del evangelio, tuviera la disposición de ser su discípulo y compañero de viaje misionero. Pienso que esta acción y esto que le sucede a Pablo con Timoteo se convierte en el consuelo y en el valor de haber pasado por donde él pasó. Recuerde que después de cada punto, y hemos terminado el primero, tenemos una pregunta para reflexionar. La pregunta dice, ¿con qué contrasta Pablo la conducta de los falsos cristianos? Punto número 2. Dice, dos tipos de personas. Vamos a ver primero a los piadosos. En el verso 3:12 nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Este verso lo vamos a estudiar en 4 partes. La primera, vamos a ver el deseo, cuando dice los que quieren. Dice, el verbo querer significa estar resuelto o determinado, significa proponerse a hacer. Así que no estamos hablando de un deseo pasajero o un emocionalismo nada más. Estamos hablando de una determinación. Este verbo, al estar en tiempo presente, implica a aquellos que quieren constantemente, hablando de lo anterior, que quieren y determinan estar constantemente en lo que han decidido hacer. El Señor dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y cada día sígueme. Nuestro segundo punto de este verso, vamos a ver vivir. Primero era el deseo y los que quieren vivir, refiriéndose a un estilo de vida, a una conducta cristiana que no fluctúa con las circunstancias. Vivir piadosamente es asunto de todos los días, no es de una fecha determinada o una experiencia X, es todos los días. Eso significa que lo tenemos que hacer cuando andamos en la calle, cuando estamos en nuestro hogar, cuando vamos a la iglesia, cuando estamos en nuestros trabajos. Bajo toda circunstancia, en las buenas y en las malas, en las que estamos felices, en las que estamos tristes, en las que tenemos situaciones agradables y también cuando las tenemos desagradables. Punto número 3, agrega que vivir piadosamente lo hacemos en Cristo Jesús. Así que este estilo piadoso es aquel que se produce estando en íntima relación con Cristo. No hay otra manera de poder dar este fruto. También dice el punto 4, como conclusión del verso, padecerán persecución. Este estilo de vida en Cristo, dice, es necesario esta observación. O sea, padecerán persecución. Me devuelvo para que me entiendan mejor. Dice, este estilo de vida es en Cristo.
Cuando estamos en Él vamos a ser perseguidos por nuestros enemigos, pero recuerde que Dios lo permite para formar nuestro carácter. Así que es necesario terminar este punto con una observación importante, porque uno de los enemigos más grandes que tiene la iglesia hoy día es la comodidad. Reflexión. Punto B. Es el otro tipo de persona, los malos. Dice el verso 3:13. Más los malos hombres, recuerdan la lista empezando el capítulo 3 del 1 al 9, más los malos hombres y los engañadores, dice que irán de mal en peor, engañando, pero también siendo engañados. Dice Pablo en los versos del 1 al 9 describe a hombres malos, pero en este verso 13 que acabo de leer los sentencia. Allá habló y los describió con lo que ellos producían, pero aquí les da la sentencia de vivir así. Hay quienes piensan que pueden ser cristianos aunque no practiquen el bien, ni vivan en una vida comprometida con el Señor. Y su cristianismo se caracteriza por no hacer cosas malas. Ellos piensan que si no hago nada malo, aunque no tenga una vida comprometida con el Señor, ni haga el bien. Cuando decimos haga el bien, es llevar a cabo la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, esto es falso. No se puede hacer esta ecuación y dar como resultado un creyente fiel a Cristo. Quien no hace el bien necesariamente hará el mal, lamentablemente, pero es así. Si el mal no se corrige, crecerá. Él se va a multiplicar. Pablo dice en este verso que irán de mal en peor. Hay quienes el diablo engaña pensando que al salirse de la iglesia y abandonar las cosas del Señor, les irá mejor. He oído personas que han dicho, cuando me acerco a las cosas de Dios me va peor, así que prefiero no hacerlo. Pero vea lo que dice Proverbios 14:12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que esta reflexión es un engaño. El Señor dijo en Mateo 24:12, en el contexto de una profecía para los últimos tiempos, que la maldad se multiplicará. Así que la maldad no se queda quieta, sino que se multiplica. El pecado tiene efectos de boomerang. El boomerang es una arma propia de indígenas australianos que cuando se tira vuelve a su punto de partida. Por eso el apóstol dijo acerca de los malos hombres que ellos se engañaban, pero a la vez iban a ser engañados. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, esto mismo segará. Ejemplo, tenemos en Tito 3:3, donde dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Pero vea lo que sucede, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así como nosotros en otro tiempo podíamos hacer, también se nos devolvía. Dice, mientras los malos son como el tamo que arrebata el viento, los buenos son como árboles plantados junto a corrientes, que dice, dan su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Salmo 1, 3 y 4. Hemos llegado al final de nuestro segundo punto con nuestra pregunta. ¿Qué idea le comunica
o comunica el verbo querer que se usa en el verso 12. Punto número 3. Dice el valor de las escrituras. Una es que conducen a salvación. Verso 3:14, donde dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. No solamente lo aprendiste, sino que te convenciste de lo que ahí aprendiste que era verdad. Sabiendo de quién has aprendido, quién te lo enseñó. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Has sabido las cuales, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que este verso con el que comencé, el 14, establece un contraste entre Timoteo y los malos hombres. Por eso dice, pero persiste tú. Si ellos no quisieron, tú sí, mantente donde estás. Dice, igual que lo vimos en el verso 10, donde también decía, pero tú. ¿Se acuerdan? El primer verso de donde nace el tema del ejemplo. Dice, además del contraste entre Timoteo y los hombres malos, se enfatiza una verdad importante. El hecho de que muchos sean los malos, no hay razón para que nosotros lo seamos también. El que una persona tenga un error no me justifica que yo también lo siga. Pablo en este capítulo usa 10 versos para descubrir y sentenciar a los malos hombres, a los falsos cristianos. En todos estos versos él usa el plural, los hombres malos son muchos. Pero frente a esta realidad, que son muchos, ¿verdad? Una realidad colectiva, Pablo levanta la realidad individual de Timoteo. Fíjese, aunque ellos eran muchos, pero la verdad, la conducta, la doctrina que estaba teniendo Timoteo era preciosa, era importante, no era poca. Dice, lo que hace la mayoría no es necesariamente lo mejor. En muchos casos la mayoría es la que está equivocada. Vamos a nombrar algunos ejemplos. ¿Recuerdan a Moisés cuando el pueblo hizo el becerro de oro en el Sinaí? Así que, ¿quién era el único que estaba en desacuerdo? Era Moisés. Todos los demás estaban participando de aquello. Estaban también los 3 jóvenes hebreos. Cuando Nabucodonosor hace la estatua de oro y exige que todos lo adoraran. Y ellos eran la minoría, eran solo los 3 jóvenes. También con Daniel, recuerda cuando los sátrapas de Babilonia convencen al rey Darío que dictara un edicto en el cual se prohibía orar a otro Dios que no fuera él. También tenemos a Elías en el monte Carmelo. Tremenda minoría era Elías frente a 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Sin embargo, sabemos de la gran victoria que tuvo Elías ese día, donde les cortó la cabeza a todos. Dice, el verbo persistir del verso 14 nos hace pensar que muchos de estos malos hombres habían conocido la verdad, la palabra de Dios, pero lamentablemente no lograron perseverar en ella. Timoteo, en cambio, se estaba manteniendo fiel y este era el ánimo que Pablo le traía. Dice, en aquello que desde niño le habían inculcado, tanto su abuela Loida como su mamá Eunice.
Proverbios 22:6 nos anima a instruir al niño en su camino, porque dice que cuando fuere viejo no se apartará de él. Recuerda en la clase pasada cuando Pablo hacía referencia a sus mayores, a sus antepasados, cómo la fe había sido algo que había abarcado generaciones en su familia. Punto B. Dice, capacita las escrituras para hacer buenas obras. Verso 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, dice, enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. También tenemos Hebreos 12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y todavía nos dice Jeremías 23:29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Poderosa es la palabra del Señor. Dimos un testimonio amplio de lo que Dios dice acerca de su palabra, donde leímos Segunda de Timoteo, donde leímos Hebreos, donde leímos Jeremías. Y lo que es capaz esa palabra de hacer en una persona. Pero en el verso 17 vamos a ver la finalidad. Dice, a fin, todo ese poder concentrado se usa para que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice, la palabra de Dios, enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia con el fin de que el hombre de Dios, en sentido genérico, porque también está incluyendo a la mujer, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vea que se los he repetido para que no se nos olvide. Esto significa que la Biblia no se estudia simplemente para conocerlo como podría ser un libro de historia. Se estudia porque por medio de ella Dios forma el carácter de sus hijos, pero también los capacita para su servicio. Con la palabra de Dios sucede lo mismo que con el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se les dio para que fueran testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, nos dice Hechos 1:8. Pablo también en Efesios 4:11, al hablar de los dones ministeriales, dijo que son dados a la iglesia para equipar, para perfeccionar a los santos. Y para la obra del ministerio, agrega el verso 12. De manera que hay un aspecto funcional en las cosas de Dios. Significa que nos capacitan para el servicio y para la acción que tenemos que emprender. Así que no están en la iglesia solo para que el creyente se goce en ellos. No es para que vaya a un servicio y sencillamente piense que eso fue lo que sucedió ahí. No, lo que sucedió es para transformación, para influir en los cambios de carácter, para lo que tiene que enfrentar. En las cartas pastorales, que es, recuerde, el fondo bíblico para aquellas clases que hemos tenido de exhortaciones pastorales, ha sido Primera, Segunda de Timoteo y Tito. En estas cartas, Pablo enfatiza las obras, como lo hace en el verso 17. Aquí yo les voy a dar
una lista de textos que están en Tito para que vea cómo se refiere a las obras. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niega, dice el contexto del verso, siendo abominables y rebeldes. Y agrega, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 2:7 dice, presentándote tú en todo, ¿cómo? Dice, como ejemplo de buenas obras. En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Un pueblo que dice es celoso de buenas obras. También tenemos lo que es Tito 3:1, donde dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes, autoridades, que obedezcan, que estén como dispuestos a toda buena obra. Tito 3:8, procuren en la exhortación ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Les he dado a 2, 4, 5 versos donde Pablo enfatiza cómo tienen que ser el fruto de nosotros, de buenas obras. Así que una pregunta que podemos hacernos es, ¿puede el cristiano perfecto y enteramente preparado para toda buena obra ser negligente en el conocimiento de la palabra de Dios? La respuesta definitivamente es no, por el hecho de que nuestro conocimiento es proporcional al conocimiento que tengamos de su palabra, y así será igualmente con nuestra espiritualidad y con nuestro servicio. De acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios, de cómo nosotros la leamos, meditemos en ella y podamos recibirla como instrucción, porque recuerde todas las características que tenía para instruir, para corregir, etcétera. Es proporcional. Nadie puede ser, fíjese, a tener un buen servicio o ser muy espiritual si el conocimiento bíblico no es el suficiente, no ocurre. Llegamos a nuestro punto número 3 con la pregunta de reflexión. Dice, una vida espiritual sana y un buen servicio al Señor son el resultado de, ahí pueden ustedes, en base a lo que comentamos, contestarla. Hemos llegado a nuestra conclusión, donde dice, para imitar un buen ejemplo se necesita alguien que lo dé, porque recuerde, hay buenos y malos ejemplos. Esto es alguien que viva de tal manera que sea una inspiración para aquellos que lo conocen. Y también se requiere la disposición de otros a imitar lo bueno que ellos observan en esa persona. O sea, hay que observar primero, discernir si aquello es bueno o aquello es malo. Por eso la importancia de conocer la palabra. Dice, esta lección tuvo la intención de hacerle comprender al estudiante. Eso significa a usted, que nos está viendo, la importancia de dar un buen ejemplo como cristiano. Tenemos buenos ejemplos en la Biblia, en la historia de la iglesia, en los buenos creyentes que tenemos en las iglesias. No tengo que repetir esto, pero es algo que se necesita continuamente recordarlo. La vida cristiana es práctica, así que debemos, como Timoteo, imitar lo esencial. ¿Qué es lo esencial en lo que hemos estado hablando? Lo que es la doctrina, el conocimiento verdadero, real de nuestro Señor Jesucristo. La conducta, porque recuerde,
producto de la palabra será nuestro carácter. También dice propósitos que van de acuerdo, todo va siendo una secuencia. Una vez que tengamos el conocimiento de la palabra, tenemos una conducta como creyentes, vamos a ver que se levantan los propósitos, que tenemos fe para realizarlo, para, dice, también tener longanimidad, estabilidad, firmeza, no comenzar hoy y mañana olvidarnos, no, ser perseverantes a pesar de, dice, el amor y la paciencia, porque van a haber persecuciones y padecimientos. Tener lo anterior nos capacita para lo anterior. Así que estamos listos para nuestra próxima clase, donde va a ser el gozo de la victoria. Los estaré esperando. Bendiciones.